Antes de convertirse en el profeta de los borrachos y los marginados, antes de que su nombre se pronunciara en bares llenos de humo y departamentos miserables como si fuera una contraseña secreta, Charles Bukowski fue un niño aterrorizado que aprendió demasiado pronto que el mundo podía ser cruel sin motivo. Su leyenda comenzó no en los bares de Los Ángeles, sino en el silencio opresivo de una casa donde el miedo era una rutina y los golpes marcaban el ritmo de la infancia. Charles nació como Heinrich Karl Bukowski el 16 de agosto de 1920 en Andernach, Alemania, en el período turbulento posterior a la Primera Guerra Mundial. Su padre, Henry Bukowski, era un soldado estadounidense de ascendencia alemana que había servido en el ejército de ocupación, y su madre, Katharina Fett, era alemana. La posguerra sumía al país en la pobreza y la incertidumbre, y cuando Charles tenía apenas 3 años, la familia emigró a Estados Unidos buscando una estabilidad que parecía inalcanzable en Europa. Se instalaron en Los Ángeles, una ciudad que décadas más tarde se convertiría en el escenario central de su obra. Pero la promesa americana no trajo felicidad. En el pequeño hogar de los Bukowski reinaba una disciplina implacable. Su padre, obsesionado con el orden y la obediencia, castigaba al niño por cualquier falta real o imaginaria. Los azotes con una correa de cuero, la misma que se usaba para afilar la navaja de afeitar, eran frecuentes y brutales. Bukowski recordaría más tarde que esos golpes no eran simples correcciones, sino rituales de humillación que lo empujaron a refugiarse en su mundo interior. Allí, en ese territorio secreto, comenzaba a gestarse el observador implacable que años después diseccionaría la miseria humana con una honestidad descarnada. La escuela no fue un refugio. Durante la adolescencia, su rostro se cubrió de un acné severo que le dejó cicatrices físicas y emocionales. En una época en la que la crueldad juvenil no conocía límites, fue objeto de burlas constantes. Se sentía feo, indeseado, invisible. Esa sensación de exclusión alimentó una rabia silenciosa que más tarde transformaría en literatura. El joven Charles descubrió pronto que no pertenecía a ningún grupo, que caminaba solo por los pasillos como si atravesara un territorio hostil. Y en ese aislamiento empezó a formarse el escritor. Según recordaría más tarde, el alcohol apareció en su vida cuando apenas tenía 13 años. Lo descubrió casi como una revelación. En el fondo de una botella encontró algo parecido a la valentía, una tregua momentánea contra la timidez y el resentimiento acumulado. Años más tarde escribiría que el alcohol lo ayudó a soportar la vida. Lo cierto es que esa relación sería larga, intensa y autodestructiva, pero también inseparable de su mito. Cada trago era un pacto ambiguo con el dolor. En la Biblioteca Pública de Los Ángeles halló otra salvación. Mientras el mundo exterior lo rechazaba, los libros lo aceptaban sin preguntas. Leyó con voracidad a autores como Ernest Hemingway, D. H. Lawrence y John Fante, este último convertido en una influencia decisiva. Cuando descubrió la novela Pregúntale al polvo de Fante, sintió que alguien había escrito sobre la ciudad y la frustración con la crudeza que él mismo experimentaba. Fue una revelación íntima y poderosa. Si Fante podía hacerlo, quizá él también. A finales de los años 30 comenzó a escribir sus primeros relatos. En 1944 publicó uno de ellos, Aftermath of a Lengthy Rejection Slip, Consecuencias de un largo rechazo, en la revista Story. Aquella pequeña victoria parecía anunciar una carrera prometedora. Sin embargo, tras algunos intentos fallidos y rechazos editoriales, sufrió una crisis profunda. Se convenció de que el mundo literario estaba cerrado para alguien como él. Dejó de escribir durante casi una década. Fue una decisión radical, casi suicida en términos creativos. El joven que había encontrado en la escritura un refugio, decidió abandonar su única tabla de salvación. Durante esos años oscuros, vagó por Estados Unidos, desempeñando trabajos miserables y temporales. Fue empleado postal, obrero en fábricas, cargador en almacenes, vivió en pensiones baratas, compartió habitaciones con desconocidos y pasó hambre. Esa experiencia de precariedad no fue anecdótica, se convirtió en el material bruto de su futura obra.
Bukowski no escribiría desde la fantasía, sino desde la experiencia directa de la derrota cotidiana. Cada empleo mal pagado, cada jefe abusivo, cada noche en un cuarto infestado de cucarachas se convertiría más tarde en escena literaria. En 1955, al borde de los 35 años, su cuerpo le pasó factura. Tras años de alcoholismo severo, sufrió una hemorragia gástrica que casi le costó la vida. Ingresó en el hospital del condado de Los Ángeles en estado crítico. Los médicos no creían que sobreviviera. Durante días estuvo suspendido en esa frontera incierta entre la vida y la muerte. Y fue precisamente allí, cuando todo parecía terminar, donde algo volvió a encenderse. Decidió que si salía con vida, regresaría a la escritura. No como un pasatiempo, sino como una condena voluntaria. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Y al salir del hospital, comenzó a escribir poesía con una intensidad febril. Era como si cada verso fuera una deuda con la muerte que no llegó a reclamarlo. Aquella decisión marcaría el verdadero inicio de la leyenda. El niño golpeado, el adolescente humillado, el joven errante y alcohólico estaba a punto de transformarse en una voz única, brutalmente honesta y ferozmente humana. Pero lo que aún no sabía era que la fama llegaría tarde, que el reconocimiento vendría envuelto en escándalo, y que su nombre terminaría asociado a excesos, amores tormentosos y una obra tan cruda que muchos la considerarían obscena. Al final de este video podrás escuchar completos La mujer más hermosa de la ciudad y Púrpura como un iris, dos textos fundamentales en el universo literario de Charles Bukowski. Esperamos que disfrutes de estos breves relatos del viejo indecente de la literatura norteamericana. Quédate hasta el final del video y sumérgete en la voz áspera y lúcida de este escritor que convirtió la crudeza en literatura. Continuemos entonces con la narración. Mientras la mayoría dormía soñando con una vida mejor, Charles Bukowski caminaba bajo el sol abrasador de Los Ángeles cargando sacos de cartas que no le pertenecían, repartiendo noticias ajenas mientras la suya parecía estancada. A simple vista, era solo un empleado más del Servicio Postal de Estados Unidos, un hombre común atrapado en la rutina gris del trabajo burocrático. Pero en su interior, algo estaba ardiendo, y ese fuego no tardaría en explotar sobre el papel. Después de sobrevivir a la hemorragia de 1955, Bukowski regresó a la escritura con una urgencia casi desesperada. Comenzó publicando poemas en pequeñas revistas underground, publicaciones marginales que circulaban entre círculos reducidos de lectores y escritores alternativos. No era un camino glamuroso. No había dinero, ni prestigio, ni promesas de estabilidad. Pero había libertad. Y Bukowski encontró en la poesía un formato directo, sin adornos, ideal para escupir sus verdades sin pedir permiso. En 1957 se casó con Barbara Fry, editora de una pequeña revista literaria. El matrimonio parecía ofrecerle cierta estabilidad emocional, pero fue breve y turbulento. La convivencia reveló incompatibilidades profundas y el alcohol siguió siendo un tercero incómodo en la relación. Se divorciaron en 1959. Aquella ruptura no lo hundió. Al contrario, reforzó su convicción de que estaba destinado a caminar solo. La soledad, lejos de ser su enemiga, se convirtió en su combustible creativo. Durante los años 60, comenzó a forjar su identidad literaria definitiva. Publicó en periódicos alternativos como Open City, donde escribió la columna Notes of a Dirty Old Man, Notas de un viejo sucio. Aquellos textos, crudos y confesionales, mezclaban ficción y autobiografía con una franqueza que escandalizaba y fascinaba por igual. Hablaba sin filtros sobre sexo, alcohol, apuestas, pobreza y fracaso. No intentaba embellecer la miseria, la mostraba tal como era, con sus olores y sus heridas abiertas. Esa honestidad brutal empezó a atraer seguidores fieles que veían en él una voz distinta, sin pretensiones académicas. Sin embargo, mientras su nombre circulaba en el circuito underground, su realidad cotidiana seguía siendo asfixiante. Trabajaba como cartero y luego como empleado en la oficina de clasificación del correo. Jornadas largas, repetitivas y agotadoras. Supervisores estrictos, sueldos bajos,
la sensación constante de estar desperdiciando la vida. Esa experiencia quedó grabada en su memoria como una cicatriz permanente. Décadas después, la transformaría en literatura con una precisión despiadada. En 1969, cuando tenía 49 años, ocurrió un giro decisivo. John Martin, fundador de la editorial Black Sparrow Press, le ofreció un trato inusual. Le pagaría un estipendio mensual de $100 para que dejara su trabajo en el correo y se dedicara exclusivamente a escribir. Para Bukowski, aquello era una apuesta arriesgada. Renunciar a un empleo fijo a esa edad parecía una locura, pero también era la oportunidad que había esperado durante toda su vida adulta. Eligió el riesgo. En menos de un mes escribió su primera novela, Post Office. Publicada en 1971, era una obra semi-autobiográfica protagonizada por Henry Chinaski, su alter ego literario. A través de Chinaski, Bukowski narraba los años de trabajo postal con humor ácido, desesperación y una honestidad casi violenta. La novela fue un éxito dentro del circuito alternativo y consolidó su reputación. Por primera vez, la literatura le permitía sobrevivir sin depender de un jefe. Pero la fama no trajo serenidad. Sus lecturas públicas eran caóticas, a menudo interrumpidas por insultos, discusiones y borracheras memorables. En más de una lectura pública, llegó a enfrentarse verbalmente con el público, lanzando comentarios provocadores y obscenos. Ese comportamiento alimentaba su mito de poeta maldito, pero también reflejaba una fragilidad interna. Bukowski no interpretaba un personaje. Era incapaz de separar su vida de su obra. En el terreno sentimental, su vida era igualmente intensa y complicada. Mantuvo relaciones tumultuosas con varias mujeres, muchas de ellas retratadas en sus libros bajo nombres ficticios. Su vínculo con Jane Cooney Baker, una mujer mayor y alcohólica a quien conoció en los años 50, fue particularmente significativo. Jane murió en 1962 por complicaciones relacionadas con el alcohol. Su muerte dejó una huella profunda en Bukowski y reaparece como una sombra melancólica en muchos de sus poemas. Mientras tanto, su producción literaria crecía de forma imparable. Publicó poemarios, relatos y novelas con una cadencia constante. Factotum, publicada en 1975, volvió a explorar la vida errante y los trabajos miserables de Chinaski. Women, en 1978, ofreció un retrato crudo y a menudo polémico de sus relaciones sentimentales tras alcanzar cierta fama. Algunos lo acusaban de misoginia, otros defendían que simplemente retrataba sus propias miserias sin intentar justificarse. La crítica estaba dividida. Para algunos académicos era vulgar y excesivo, para otros era una de las voces más auténticas de la literatura estadounidense del siglo XX. Lo cierto es que su estilo directo, casi conversacional, influiría en generaciones posteriores de escritores. Sin ornamentos innecesarios, sin metáforas rebuscadas, Bukowski escribía como hablaba, y hablaba como si estuviera peleando contra el mundo. Lo más sorprendente es que el éxito le llegó cuando muchos escritores ya han abandonado sus aspiraciones. Cerca de los 50 años, cuando otros se resignan, él estaba comenzando. Esa tardía consagración añade una dimensión trágica y esperanzadora a su historia. No fue un prodigio juvenil, sino un superviviente obstinado. Sin embargo, a medida que su nombre crecía, también lo hacía la tensión entre el hombre y el mito. ¿Era Bukowski un genio literario o simplemente un provocador talentoso? ¿Era un cronista honesto o un hombre atrapado en sus propios excesos? Las respuestas no eran sencillas, y él tampoco parecía interesado en ofrecerlas. Lo que sí estaba claro es que el niño golpeado de Los Ángeles había encontrado su voz, y esa voz, áspera y sin maquillaje, empezaba a resonar más allá de los bares y las revistas marginales. Pero el precio de esa autenticidad aún no había sido pagado por completo. Si estás disfrutando de este video, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. Gracias por hacerlo. Sigamos entonces con la narración.
Cuando el éxito finalmente tocó a su puerta, Charles Bukowski no lo recibió con gratitud solemne, sino con una botella en la mano y una carcajada incrédula. Después de décadas siendo invisible, ahora era observado. Después de años escribiendo en habitaciones miserables, ahora era leído en universidades europeas. Pero el hombre que emergía bajo los reflectores no era exactamente Charles Bukowski. Era Henry Chinaski. Y esa criatura literaria comenzaba a devorar a su creador. En los años 70, Bukowski dejó de ser un secreto del underground. Sus libros empezaron a traducirse al alemán y al francés, donde encontró un público particularmente devoto. En Europa era recibido casi como una estrella de rock. Las salas se llenaban para escucharlo leer poemas que hablaban de prostitutas, carreras de caballos y derrotas íntimas. Mientras en Estados Unidos seguía siendo una figura polémica, en Alemania y Francia se lo veía como un heredero contemporáneo del existencialismo sucio, un cronista brutal de la condición humana. Pero detrás del aplauso, el hombre seguía luchando con sus propios demonios. El alcohol no disminuyó con el éxito. Al contrario, se intensificó. Bebía antes, durante y después de las lecturas públicas. A lo largo de los años 70, protagonizó altercados que quedarían registrados en grabaciones y material documental posterior, donde aparecía ebrio, insultando y comportándose de manera errática. Para muchos era escandaloso, para otros, coherente con su obra. Bukowski no fingía compostura. Su caos era parte del espectáculo. En 1978 publicó Women, una novela que retrataba sus múltiples relaciones tras alcanzar la fama literaria. A través de Chinaski, describía encuentros sexuales, rupturas abruptas y diálogos descarnados con mujeres que lo admiraban o lo detestaban. El libro vendió bien, pero también generó críticas feroces. Se le acusó de cosificar a las mujeres y de glorificar el alcoholismo. Sin embargo, más allá del juicio moral, Women revelaba algo más profundo. Un hombre incapaz de sostener la intimidad sin sabotearla. Entre sus relaciones más importantes estuvo Linda King, escultora y poeta con quien vivió una relación intensa y violenta. Las discusiones eran frecuentes y, según relatos documentados, incluían episodios físicos explosivos. Esa turbulencia alimentó aún más la imagen del poeta salvaje, pero también evidenciaba una fragilidad emocional persistente. Bukowski parecía temer la estabilidad tanto como la deseaba. A finales de los años 70 conoció a Linda Lee Beigle, quien más tarde se convertiría en Linda Lee Bukowski. A diferencia de sus relaciones anteriores, Linda aportó una estabilidad inesperada. Practicante de meditación trascendental, representaba un contraste casi irónico frente al caos habitual de su vida. Se casaron en 1985. Aunque Bukowski nunca abandonó completamente el alcohol, su vida doméstica se volvió más organizada. Se mudaron a una casa en San Pedro, California, donde pasó sus últimos años. Mientras tanto, su producción literaria no se detenía. En 1982 publicó Ham on Rye, Jamón sobre centeno, considerada por muchos su obra más autobiográfica. En ella regresaba a la infancia y adolescencia de Henry Chinaski, narrando con crudeza los abusos paternos, el acné devastador y la soledad escolar. El libro ofrecía una mirada más vulnerable, menos fanfarrona. Era como si el hombre detrás del mito finalmente permitiera ver al niño herido que había sido. Para muchos lectores, Ham on Rye es su novela más profunda y conmovedora. Lo fascinante es que Bukowski logró convertir la marginalidad en materia literaria universal. No escribía sobre héroes épicos ni sobre grandes gestas históricas. Escribía sobre perdedores, sobre hombres que fracasan en empleos insignificantes, sobre mujeres que aman mal, sobre noches interminables en habitaciones baratas. Y sin embargo, millones se reconocieron en esas páginas, porque en su crudeza había verdad. Su estilo, aparentemente simple, escondía una precisión quirúrgica. Eliminaba adornos, reducía las frases a lo esencial. Esa economía verbal no era casual. Bukowski reescribía obsesivamente, aunque cultivara la imagen de escritor instintivo. Detrás del tono descuidado había disciplina.
Publicó más de 40 libros entre poesía, relatos y novelas a lo largo de su vida. Una producción impresionante para alguien que comenzó tarde. En 1987 se estrenó Barfly, película basada en un guión original de Bukowski y protagonizada por Mickey Rourke como su alter ego Henry Chinaski. Ambientada en los bares marginales del este de Los Ángeles, la cinta llevó su universo literario al cine. Aunque no fue un éxito comercial y recibió críticas divididas, fue presentada en el Festival de Cannes y amplió su proyección internacional. Para Bukowski, ver su alter ego en la pantalla grande era una especie de espejo distorsionado. El mito ya no le pertenecía del todo. Sin embargo, el cuerpo empezaba a pasar factura. Décadas de alcoholismo habían dejado huellas. Aunque nunca abandonó completamente la bebida, redujo su consumo en los últimos años. Comenzó a interesarse más por la escritura tranquila en casa, por cuidar a sus gatos, por una rutina menos autodestructiva. Era una transformación silenciosa, casi imperceptible para quienes solo veían al provocador. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Puede un hombre que construyó su identidad sobre el exceso sobrevivir a la moderación? ¿Qué ocurre cuando el rebelde envejece? La respuesta no sería sencilla, porque el tiempo no perdona, ni siquiera a los poetas malditos. El niño golpeado, el cartero frustrado, el escritor marginal y el ícono underground se estaban acercando al tramo final de su historia. Y en ese tramo final, lejos del ruido de los bares, comenzaría a enfrentarse a algo más silencioso y definitivo. La leyenda decía que Charles Bukowski era indestructible, que su hígado estaba hecho de hierro oxidado y que su corazón latía al ritmo de las máquinas tragamonedas y los vasos de whisky barato. Pero la verdad era más frágil. El hombre que había sobrevivido a una infancia violenta, a la pobreza crónica y a una hemorragia casi mortal en los años 50, empezaba a sentir cómo el tiempo cerraba el círculo. Y esta vez no habría segunda advertencia. Durante la década de los 80, instalado en su casa de San Pedro junto a Linda Lee, Bukowski vivía una paradoja. Por un lado, era más reconocido que nunca. Sus libros se vendían con regularidad, especialmente en Europa. Las traducciones se multiplicaban. Universidades que antes lo ignoraban comenzaban a estudiarlo. Por otro lado, el hombre que había construido su identidad en la marginalidad debía adaptarse a una forma extraña de estabilidad. Ya no era el cartero explotado ni el vagabundo que dormía en pensiones miserables. Era un escritor consolidado con una rutina relativamente ordenada. Publicó obras como Hollywood en 1989, una novela que narraba con ironía el proceso de filmación de Barfly. Allí volvió a utilizar a Henry Chinaski para retratar la industria cinematográfica como un circo lleno de egos, absurdos y negociaciones grotescas. Bukowski se reía de sí mismo y del sistema que ahora lo abrazaba. Era consciente de la contradicción. El rebelde convertido en producto cultural. Aunque redujo considerablemente la bebida en sus últimos años, el daño estaba hecho. Aún así, continuaba escribiendo con disciplina diaria. Se levantaba temprano, se sentaba frente a la máquina de escribir y producía poemas que reflejaban una mirada más introspectiva, menos explosiva pero igual de honesta. En esa etapa final, su poesía adoptó un tono ligeramente distinto. Seguía siendo directo, pero aparecían reflexiones sobre la muerte, el paso del tiempo y la memoria. El hombre que había glorificado el caos comenzaba a observarlo con distancia. Había menos furia y más aceptación. No se trataba de arrepentimiento, sino de conciencia. Sabía que había vivido intensamente y que el precio estaba siendo cobrado. Un dato curioso y revelador es que, pese a su fama de escritor instintivo, Bukowski era meticuloso con su correspondencia. Respondía cartas de lectores, revisaba contratos con atención y mantenía una relación profesional sólida con John Martin, el editor que décadas antes le había ofrecido aquel estipendio decisivo. Sin Martin y Black Sparrow Press, probablemente su carrera habría seguido otro rumbo. Esa lealtad editorial fue una de las pocas constantes estables en su vida. En sus últimos años,
Bukowski fue diagnosticado con leucemia, enfermedad que acabaría con su vida el 9 de marzo de 1994. No convirtió su deterioro en espectáculo público ni dejó declaraciones dramáticas sobre la muerte. Continuó escribiendo hasta poco antes del final. Su última novela, Pulp, 1994, una parodia de la novela negra, ha sido leída por muchos como una despedida literaria. En ella, la muerte aparece como personaje, no como tragedia solemne, sino como presencia inevitable e irónica. La enfermedad avanzó rápidamente. Charles Bukowski murió en San Pedro, California, a los 73 años. Fue enterrado en el Green Hills Memorial Park, en el área de Los Ángeles. En su lápida se grabó lo que resumía su filosofía brutalmente sencilla. Don't try. No lo intentes. Una frase que muchos malinterpretaron como una invitación a la pasividad, cuando en realidad aludía a algo más profundo. Para Bukowski, escribir no era un esfuerzo forzado, sino una necesidad visceral. Si había que intentarlo demasiado, no era auténtico. Su muerte no apagó el mito. Lo amplificó. Las ventas aumentaron. Nuevas generaciones descubrieron sus poemas y novelas. Se convirtió en una figura recurrente en redes sociales décadas después, con citas que circulaban como mantras urbanos. Algunos lo veneraban como símbolo de rebeldía. Otros lo criticaban por su visión cruda y a veces incómoda del mundo. Pero nadie podía negarle autenticidad. Lo más sorprendente es que, pese a la imagen de nihilista, Bukowski nunca dejó de creer en la literatura. En medio de su cinismo, había una fe profunda en el poder de las palabras. Se le atribuyen miles de poemas, alrededor de 5.000, a lo largo de su vida. Una cifra impresionante para alguien que comenzó en serio cerca de los 35 años. Esa productividad no fue producto del azar, sino de una disciplina silenciosa que contradecía su reputación de caos permanente. El niño golpeado de Los Ángeles murió convertido en uno de los escritores más leídos del siglo XX. Pero la pregunta persiste. ¿Qué queda realmente cuando el mito se desvanece? ¿El provocador alcohólico o el observador sensible que supo transformar la derrota en arte? En el silencio posterior a su muerte, sus palabras siguieron resonando en bares, habitaciones solitarias y bibliotecas universitarias. Porque más allá del personaje, más allá del escándalo, Bukowski dejó algo difícil de destruir. Una voz que se atrevió a decir lo que muchos callaban. Y sin embargo, aún falta comprender el alcance real de su legado. Porque la muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, la del mito tras el hombre. Después del entierro, cuando la tierra terminó de cubrir el ataúd y las cámaras se alejaron, quedó una pregunta suspendida en el aire como humo de cigarrillo. ¿Quién fue realmente Charles Bukowski? Porque el personaje era enorme, ruidoso, provocador. Pero el hombre, era más complejo, más contradictorio, casi irreconocible detrás de su propia caricatura. Durante años cultivó la imagen del poeta maldito, borracho, mujeriego, violento en palabras y a veces en actos. Sin embargo, quienes lo conocieron en la intimidad ofrecían otra versión. Decían que podía ser tímido, incluso inseguro. Que detrás del sarcasmo había una sensibilidad extrema. Que amaba profundamente a sus gatos y que encontraba placer genuino en observar carreras de caballos con una concentración casi infantil. Esa dualidad entre brutalidad pública y vulnerabilidad privada es una de las claves para entender su legado. Uno de los aspectos menos discutidos es su disciplina férrea. Bukowski escribía todos los días. No esperaba la inspiración divina ni se entregaba únicamente al impulso etílico. Se sentaba frente a la máquina de escribir y trabajaba, a veces durante horas. Revisaba, corregía, descartaba. El mito del escritor salvaje improvisando en medio del caos es parcialmente cierto, pero incompleto. Había método en su desorden. También existe una dimensión trágica que suele pasarse por alto. Bukowski nunca escapó del todo del niño humillado que fue. En entrevistas tardías,
reconocía que la violencia de su padre dejó cicatrices permanentes. La literatura fue su forma de venganza silenciosa. Cada libro publicado era una respuesta a aquellos años de golpes. No buscaba compasión, pero tampoco negaba el origen de su rabia. Su relación con la crítica literaria fue ambivalente. Durante décadas fue ignorado o despreciado por el establishment académico estadounidense, que lo consideraba vulgar. Sin embargo, en Europa era estudiado con seriedad. Esa disparidad refleja una tensión cultural más amplia. Bukowski escribía sobre lo que muchos preferían no mirar: pobreza estructural, alienación laboral, adicciones, sexualidad sin romanticismo. No era cómodo. Y lo incómodo suele ser rechazado antes de ser comprendido. Con el paso de los años, su figura fue apropiada por diferentes generaciones. En los 92.000, jóvenes desencantados lo adoptaron como símbolo de rebeldía antisistema. Sus frases comenzaron a circular descontextualizadas, convertidas en consignas de redes sociales. Pero muchas de esas citas ni siquiera eran suyas. La mitificación trajo distorsión. El Bukowski real quedó parcialmente sepultado bajo una avalancha de frases apócrifas y romanticismo superficial. Sin embargo, si se examina su obra completa, emerge algo más profundo que simple provocación. Sus textos están impregnados de compasión por los perdedores. No idealiza la derrota, pero la comprende. Sus personajes fracasan, sí, pero siguen levantándose. Siguen apostando, escribiendo, amando mal. Hay una persistencia casi heroica en esa insistencia por continuar, incluso cuando todo parece perdido. Un dato curioso y poco conocido es que, a pesar de su fama de individualista, Bukowski mantenía un profundo respeto por otros escritores. Admiraba abiertamente a John Fante, a quien ayudó a redescubrir cuando ya estaba olvidado por el gran público. Gracias a su insistencia, las obras de Fante volvieron a publicarse en Estados Unidos. Ese gesto demuestra que Bukowski no era solo un lobo solitario, también reconocía la deuda literaria. En el ámbito económico, pasó de la pobreza extrema a una estabilidad modesta, pero nunca fue millonario. Su estilo de vida, aunque más cómodo en los últimos años, nunca se transformó en lujo ostentoso. La casa en San Pedro era sencilla. Su rutina, tranquila. Parecía haber encontrado una especie de equilibrio tardío, como si el caos hubiese sido una etapa necesaria para llegar a esa calma final. La inscripción en su tumba, "Don't try", continúa generando debate. Algunos la interpretan como una negación del esfuerzo. Pero en entrevistas explicó que significaba lo contrario de forzar el arte. Para él, la creación auténtica fluye cuando es inevitable. Si hay que intentarlo demasiado, decía, es porque no está destinado a ser. Esa filosofía puede parecer fatalista, pero en su caso fue liberadora. Le permitió escribir sin buscar aprobación. Y entonces surge una reflexión inquietante. ¿Qué habría sido de Bukowski sin el sufrimiento? Sin los golpes, el acné, la pobreza, el alcohol. Es imposible saberlo. Pero lo cierto es que transformó cada herida en materia literaria. No glorificó el dolor, lo utilizó. Esa capacidad de convertir lo miserable en arte es lo que lo mantiene vigente. Hoy, décadas después de su muerte, sus libros siguen imprimiéndose. Nuevos lectores lo descubren cada año. Algunos lo rechazan, otros lo abrazan como si hubiera escrito exactamente lo que necesitaban leer. Esa polarización es parte de su fuerza. Bukowski nunca aspiró a gustar a todos. Quizá ahí radica su verdadera grandeza. No en el escándalo, ni en las borracheras públicas, ni en el personaje excesivo, sino en la coherencia brutal de su voz. En la negativa a suavizar la realidad. En la decisión de mirar de frente lo que otros esquivan. Pero aún queda explorar cómo su figura impactó en la cultura contemporánea y por qué, pese a todo, sigue siendo citado como si estuviera vivo. Porque el mito no terminó con la lápida. Apenas comenzó.
La mayoría de los escritores mueren 2 veces. Primero cuando su corazón se detiene y después cuando el mundo deja de leerlos. Pero con Charles Bukowski ocurrió algo distinto. Su corazón dejó de latir en 1994, sí, pero su voz no solo sobrevivió, se multiplicó. Como si cada bar oscuro del mundo guardara un fragmento de sus palabras esperando ser recitado. En los años posteriores a su muerte, su obra experimentó un fenómeno curioso. Lejos de desvanecerse, comenzó a expandirse hacia nuevas generaciones que no habían vivido su época de escándalos y lecturas caóticas. Jóvenes nacidos después de su fallecimiento encontraban en sus textos una honestidad que parecía escrita para ellos. En una era que empezaba a digitalizarlo todo, Bukowski representaba lo analógico, lo crudo, lo visceral. Su estilo directo encajaba perfectamente en la cultura de la inmediatez. Frases cortas, golpes emocionales, confesiones sin filtro. Sin embargo, esa misma facilidad hizo que su figura fuera simplificada. El Bukowski profundo, disciplinado y literariamente consciente, fue reducido muchas veces a una caricatura de borracho romántico. Se convirtió en una especie de santo patrono del desencanto juvenil. Pero quienes regresan a sus libros completos descubren algo más complejo. Descubren que detrás del cinismo hay ternura, que detrás del desprecio por la sociedad hay una crítica lúcida a la alienación moderna. Bukowski no odiaba a la humanidad, odiaba las estructuras que la aplastaban, el trabajo mecánico, la hipocresía social, las expectativas rígidas. Su rabia estaba dirigida hacia sistemas, no hacia individuos aislados. Uno de los aspectos más impactantes de su legado es su influencia en la literatura independiente. Decenas de escritores posteriores adoptaron su tono confesional y minimalista. Revistas alternativas y editoriales pequeñas encontraron en su trayectoria un modelo posible. No era necesario el respaldo inmediato del establishment para construir una carrera. Bukowski demostró que la persistencia podía vencer al rechazo. Su relación con el cine también dejó huella. Barfly no fue solo una película, fue una validación cultural. Ver a Henry Chinaski en pantalla grande significó que la marginalidad había cruzado la frontera hacia el mainstream. Años más tarde, el documental Born Into This exploró su vida con material de archivo y entrevistas que mostraban tanto su brutalidad como su vulnerabilidad. El mito se documentaba a sí mismo. También en la música su influencia fue evidente. Bandas de rock y punk citaron su obra. Cantautores encontraron inspiración en su estética de perdedor lúcido. Bukowski representaba la resistencia del individuo frente a la maquinaria social. En un mundo cada vez más corporativo, su figura parecía recordar que aún era posible vivir al margen. Sin embargo, su legado no está exento de controversia. En tiempos de revisión cultural, algunos lectores cuestionan sus representaciones de género y su comportamiento personal. La figura del artista es examinada con mayor rigor moral que en el pasado. Esto ha generado debates intensos. ¿Puede separarse la obra del autor? ¿Debe leerse a Bukowski con el contexto de su época o bajo los estándares actuales? Estas preguntas mantienen su nombre en discusión constante. Lo interesante es que su obra misma parece anticipar esas críticas. Bukowski nunca se presentó como modelo ético. Se mostraba defectuoso, contradictorio, a veces desagradable. No pedía absolución. Su honestidad radical incluía exponer sus propias miserias. Esa transparencia complica los juicios simplistas. A nivel académico, su reconocimiento ha crecido con el tiempo. Estudios literarios han analizado su minimalismo, su uso del alter ego, su representación del trabajo alienante en la sociedad estadounidense del siglo XX. Lo que antes era considerado vulgar, ahora, es examinado como expresión legítima del realismo sucio. Su inclusión en programas universitarios demuestra que el margen puede convertirse en centro. Quizá lo más fascinante es que Bukowski nunca planeó convertirse en símbolo. Su ambición era mucho más sencilla. Escribir lo que veía, lo que sentía, lo que dolía. Y sin embargo, esa autenticidad lo transformó en ícono cultural. Hay algo profundamente irónico en ello. El hombre que desconfiaba de las instituciones terminó siendo estudiado por ellas.
En su casa de San Pedro, donde pasó sus últimos años, escribía rodeado de gatos y silencio. Lejos del ruido de los bares, lejos de las lecturas escandalosas. Esa imagen final contrasta con el mito. No era un huracán permanente. También supo habitar la calma. Y tal vez ahí esté la clave para comprender su permanencia. Bukowski no fue solo exceso, fue transformación. De niño golpeado a escritor reconocido. De cartero agotado a referente literario. De marginado a figura cultural global. Su vida es la prueba de que la persistencia puede torcer el destino más adverso. Pero aún queda una dimensión por explorar. Porque más allá de la fama, la polémica y la influencia, existe una pregunta íntima. ¿Fue feliz? ¿Encontró paz? ¿O simplemente aprendió a convivir con sus fantasmas? La respuesta no es sencilla, y quizá nunca lo sea, pero en sus últimos poemas se percibe algo cercano a la serenidad. No redención, no absolución, serenidad. Como si finalmente hubiera aceptado que la vida, con todas sus imperfecciones, había valido la pena ser vivida y escrita. Y cuando un escritor logra eso, cuando transforma el dolor en palabra y la palabra en eco duradero, entonces la muerte pierde parte de su poder. Durante los años 70, cuando su fama comenzó a crecer, su vida sentimental se volvió caótica. Mujeres jóvenes lo buscaban, atraídas por el aura del poeta maldito. Él respondía con pasión, pero también con una honestidad brutal que a veces rozaba la crueldad. Su novela Women retrata ese periodo con detalle incómodo. Allí no se presenta como héroe romántico, sino como un hombre lleno de inseguridades, impulsos y contradicciones. Su relación con la escultora Linda King fue especialmente intensa. Discutían, bebían, se reconciliaban y volvían a estallar en conflictos explosivos. Hay relatos documentados de peleas físicas y discusiones públicas. Esa relación fue combustible creativo, pero también un espejo de su incapacidad para sostener la armonía. El amor para Bukowski parecía estar inevitablemente ligado al conflicto. Y sin embargo, en medio de ese patrón repetitivo, apareció una figura distinta, Linda Lee Beigel. La conoció a finales de los 70 y su vínculo evolucionó lentamente hacia algo más estable. Linda practicaba meditación y tenía una perspectiva espiritual que contrastaba con el nihilismo aparente de Bukowski. Se casaron en 1985. Con ella encontró una calma inesperada. No fue una transformación milagrosa, pero sí un cambio significativo. La casa en San Pedro se convirtió en un refugio más tranquilo, lejos del ruido constante de los bares. Lo fascinante es que, pese a su reputación de misógino, muchas mujeres que lo conocieron describieron momentos de ternura genuina. Bukowski podía ser atento, incluso protector. Pero esa sensibilidad convivía con impulsos autodestructivos que sabotearon más de una relación. No era un villano simple, ni un romántico puro. Era un hombre complejo, moldeado por heridas tempranas que nunca cicatrizaron por completo. En sus poemas finales, el tono hacia el amor se vuelve menos explosivo y más contemplativo. Hay aceptación, incluso gratitud. La figura femenina deja de ser solo objeto de deseo o conflicto y adquiere matices más profundos. Es como si el tiempo hubiera suavizado algunas aristas. Sin embargo, es imposible ignorar que su comportamiento generó dolor real. En la revisión contemporánea de su figura, estas dinámicas son examinadas con mirada crítica. Y con razón. Pero lo que distingue a Bukowski es que nunca intentó ocultar sus fallas. No escribió para justificarse, sino para exponerse. Esa exposición cruda no redime, pero sí contextualiza. El amor en la vida de Bukowski fue un campo de batalla constante entre necesidad y miedo. Necesidad de afecto, de compañía, de contacto humano. Miedo a perder la libertad, a repetir patrones de abuso, a ser vulnerable. Esa tensión alimentó gran parte de su obra. Quizá por eso sus historias sentimentales resultan tan incómodamente reales. No hay finales perfectos.
No hay declaraciones grandilocuentes de redención. Hay encuentros intensos, errores, arrepentimientos parciales y la persistencia de seguir intentando, incluso cuando todo indica que debería dejarse de intentar. Y aquí surge una ironía profunda. El hombre cuya tumba proclama Don't Try pasó gran parte de su vida intentando amar mejor, intentando escribir mejor, intentando sobrevivir a sí mismo. Así, esta frase no era una renuncia al esfuerzo, sino una invitación a no forzar lo que no fluye, a aceptar la imperfección como parte inevitable de la experiencia humana. Pero aún queda una dimensión esencial por explorar. Porque más allá del amor y el caos, existe la relación más duradera de su vida, la que tuvo con la escritura misma. Esa fue su verdadera pareja permanente. Hay hombres que escriben porque desean fama, otros porque buscan dinero. Charles Bukowski escribió porque no tenía otra opción. Para él, la escritura no fue un pasatiempo ni una estrategia profesional. Fue una necesidad fisiológica, casi biológica, como respirar, como sangrar. Si dejaba de escribir, algo dentro de él se pudría. Desde sus primeros relatos publicados en los años 40, entendió que las palabras eran su única forma real de poder. En un mundo donde fue humillado por su padre, ridiculizado por su apariencia y explotado en trabajos miserables, la página en blanco era el único territorio donde nadie podía golpearlo. Allí tenía control absoluto. Allí podía transformar la vergüenza en fuerza. Lo más sorprendente es que, tras sus primeras publicaciones, dejó de escribir durante casi una década debido al rechazo editorial. Esa pausa fue una especie de muerte simbólica. Vagó por Estados Unidos, acumuló trabajos precarios y experiencias que luego se convertirían en materia literaria. Cuando regresó a la escritura después de su hemorragia en 1955, lo hizo con una convicción distinta. Ya no buscaba aprobación, escribía porque debía hacerlo. Su estilo fue deliberadamente sencillo. Frases cortas, escenarios cotidianos, diálogos directos. Pero detrás de esa aparente simplicidad había una comprensión profunda del ritmo narrativo. Sabía exactamente cuándo cortar una frase, cuándo dejar un silencio, cuándo introducir un golpe emocional. Esa economía verbal lo convirtió en referente del realismo sucio, corriente literaria caracterizada por retratar la vida ordinaria con crudeza minimalista. Henry Chinaski, su alter ego, fue una herramienta brillante. A través de él podía exagerar, distorsionar o intensificar experiencias reales sin comprometer totalmente su identidad pública. Chinaski era Bukowski y no lo era. Esa ambigüedad le permitió construir un mito sin perder del todo la intimidad. Sin embargo, sus novelas fueron fundamentales para consolidar su reputación internacional. Post Office, Factotum, Women, Hammond Rye y Hollywood construyeron una especie de autobiografía fragmentada que abarca toda su vida. En sus últimos años, la escritura adoptó un tono más reflexivo. Aparecen poemas donde observa el paso del tiempo con serenidad. Habla de la muerte sin dramatismo. Acepta el desgaste físico como parte del ciclo natural. Esa evolución demuestra que su obra no fue estática. Cambió con él. La paradoja es que la escritura fue tanto salvación como condena. Le dio propósito, pero también lo expuso. Cada libro revelaba sus excesos, sus errores, sus contradicciones. No podía esconderse detrás de una imagen pulida. Su obra lo desnudaba constantemente ante el público. Y aún así, nunca dejó de hacerlo. Incluso enfermo de leucemia, continuó escribiendo hasta poco antes de su muerte. Quizá la clave de su permanencia radica en esa autenticidad radical. No intentó ser moralmente ejemplar. No aspiró a complacer a todos. Escribió desde su experiencia directa, con sus luces y sombras. Esa coherencia brutal genera rechazo en algunos, pero conexión profunda en otros. La escritura fue el hilo conductor que dio sentido a todo lo demás. Sin ella, Bukowski habría sido solo un hombre alcohólico con una infancia traumática. Con ella,
se convirtió en un cronista esencial de la alienación moderna. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces con la narración. Pocas figuras literarias del siglo XX han sido tan polarizantes como Charles Bukowski. Para algunos, fue un genio brutalmente honesto que desnudó la hipocresía social con una precisión quirúrgica. Para otros, un provocador vulgar que confundió crudeza con profundidad. Y entre esas dos visiones opuestas, se construyó un debate que continúa incluso décadas después de su muerte. Desde el inicio, Bukowski incomodó a la crítica tradicional. Su lenguaje explícito, su representación descarnada del sexo, la pobreza y el alcoholismo desafiaban los estándares literarios académicos. En una época en la que muchas corrientes buscaban sofisticación estilística o experimentación formal, él optaba por frases directas, casi coloquiales. Parecía demasiado simple, demasiado sucio, demasiado real. Sin embargo, esa simplicidad era engañosa. Bajo su tono conversacional se escondía una construcción narrativa precisa. Bukowski sabía exactamente qué mostrar y qué omitir. Entendía el poder del ritmo corto, del remate inesperado, del silencio después del golpe emocional. Su minimalismo no era carencia, sino elección estética. El problema es que el mito creció más rápido que el análisis profundo. Las borracheras públicas, los escándalos en lecturas y su comportamiento impredecible capturaban más titulares que la arquitectura de sus textos. El personaje comenzó a eclipsar la obra. Y cuando eso ocurre, la interpretación se vuelve superficial. En Europa, especialmente en Alemania y Francia, fue recibido con mayor apertura crítica. Allí su obra fue estudiada dentro de la tradición del realismo existencial y del llamado realismo sucio. Se reconocía en sus textos una continuidad con la literatura que explora la alienación urbana y la fragilidad humana. En Estados Unidos, el reconocimiento académico llegó más lentamente. Con el paso del tiempo, su inclusión en programas universitarios y estudios críticos comenzó a equilibrar la balanza. Investigaciones literarias analizaron su tratamiento del trabajo alienante, su construcción del alter ego Henry Chinaski como mecanismo de distanciamiento narrativo y su representación de la masculinidad vulnerable, aunque contradictoria. Y aquí surge una dimensión interesante. Bukowski fue etiquetado como símbolo de machismo crudo, pero en su obra aparecen constantes señales de inseguridad masculina. Chinaski no es un conquistador seguro de sí mismo. Es un hombre lleno de dudas, celos y miedo al abandono. Esa fragilidad, a menudo ignorada, complejiza la lectura simplista. También es cierto que su comportamiento personal ha sido revisado con mirada crítica en tiempos recientes. Las discusiones contemporáneas sobre ética y arte han reabierto preguntas incómodas. ¿Puede admirarse la obra sin justificar la conducta? ¿Debe contextualizarse dentro de su época? Estos debates mantienen viva su figura. Lo que resulta indiscutible es su impacto cultural. Influyó en generaciones de escritores independientes, músicos, cineastas y lectores que encontraron en su voz una alternativa a la narrativa pulida y corporativa. Representó la posibilidad de contar historias desde abajo, desde la periferia, sin pedir permiso. Hay otro elemento clave: su honestidad. Bukowski nunca pretendió ser moralmente ejemplar. No escribió para dar lecciones, escribió para registrar su experiencia. Esa franqueza radical genera incomodidad porque elimina la distancia entre lector y texto. No hay metáforas que suavicen el golpe. La experiencia llega directa. Quizá por eso su obra resiste el tiempo. Porque la alienación laboral, la soledad urbana y el desencanto existencial no desaparecieron con el siglo XX. Siguen vigentes. Y sus textos continúan dialogando con nuevas generaciones que sienten que el sistema los aplasta. Pero el riesgo de la simplificación permanece. Convertirlo en ícono de camisetas y frases aisladas reduce su complejidad.
Leerlo superficialmente es traicionar la profundidad que sí existe en su obra completa. La pregunta final no es si fue genio o provocador. Tal vez fue ambas cosas. Tal vez la provocación fue su herramienta para obligar al lector a mirar lo que prefería ignorar. Tal vez el escándalo fue solo la superficie visible de una sensibilidad mucho más frágil. Y así llegamos al último tramo de esta historia. Porque entender a Bukowski no consiste solo en evaluar su obra o juzgar su conducta. Consiste en observar el viaje completo, del niño golpeado al escritor consagrado, del marginado al mito cultural. El cierre no será una absolución ni una condena, será algo más humano. Charles Bukowski no intentó encajar, no intentó agradar, no intentó convertirse en lo que el sistema esperaba, simplemente fue, y escribió. Su historia no es la de un héroe clásico, no conquistó imperios ni lideró revoluciones. Su batalla fue íntima, silenciosa y constante. Luchó contra un padre violento, contra la pobreza estructural, contra el rechazo editorial, contra la enfermedad y, sobre todo, contra sí mismo. Y en esa lucha construyó una obra que convirtió la derrota en narrativa universal. Lo más impactante de su legado es que nunca fingió redención. No hay en su historia un momento de iluminación espiritual que borre el pasado. No dejó el alcohol para convertirse en ejemplo moral. No pidió disculpas públicas para limpiar su imagen. Bukowski no buscaba absolución. Buscaba honestidad. Esa honestidad es lo que mantiene viva su voz. En un mundo saturado de filtros, de discursos cuidadosamente editados, su crudeza resulta extrañamente refrescante. Sus textos no prometen soluciones. No ofrecen caminos de superación prefabricados. Solo muestran la vida tal como la experimentó. Caótica, absurda, dolorosa y aún así, digna de ser contada. El niño que temblaba bajo los golpes de su padre terminó escribiendo miles de poemas. El joven humillado por su apariencia física terminó siendo leído en varios idiomas. El cartero agotado terminó convirtiéndose en un autor estudiado en universidades, especialmente dentro de la literatura contemporánea y la narrativa contracultural. No fue un ascenso limpio ni elegante. Fue un ascenso lleno de tropiezos, recaídas y contradicciones. Su alter ego, Henry Chinaski, sigue caminando por las páginas como una sombra inmortal. A través de él, Bukowski dejó testimonio de una América que rara vez aparece en los discursos oficiales. Esa América silenciosa encontró en su pluma un espejo incómodo pero auténtico. También dejó una lección que va más allá de la literatura. Su éxito tardío demuestra que el tiempo no dicta el valor. Publicó su primera novela a los 50 años. A esa edad, muchos escritores ya habrían abandonado la ambición literaria. Él no. Persistió cuando nadie lo miraba. Y cuando finalmente fue visto, no cambió su voz para agradar. Pero sería injusto idealizarlo. Fue contradictorio, impulsivo, a veces hiriente. Sus relaciones dejaron cicatrices. Su comportamiento generó polémica. Su figura continúa siendo debatida. Y tal vez esa incomodidad es parte de su herencia. Porque un legado que no incomoda rara vez transforma. Hoy, cuando alguien abre uno de sus libros en una habitación solitaria, cuando un lector subraya un verso que parece describir exactamente su propia derrota, Bukowski vuelve a respirar. No como mito exagerado, ni como caricatura de poeta borracho, sino como lo que realmente fue. Un hombre que transformó el dolor en palabras. Don't Try no es un llamado a la pasividad. Es un recordatorio de que lo auténtico no se fuerza. Que el arte verdadero no nace del cálculo, sino de la necesidad. Que la vida, incluso en su versión más cruda, merece ser observada sin maquillaje. Charles Bukowski no fue perfecto, fue humano. Y tal vez por eso sigue siendo necesario. Llegados a este punto, comenzamos con La mujer más hermosa de la ciudad. En este relato, Bukowski nos arrastra hacia una belleza que no redime, sino que hiere. Escucha con atención. Porque detrás de la aparente crudeza
se esconde una mirada profundamente humana, casi compasiva, hacia aquellos que viven al borde. Dejemos que la historia hable. Cass era la más joven y hermosa de 5 hermanas. Cass era la mujer más hermosa de la ciudad. Medio india, con un cuerpo flexible y extraño, un cuerpo fiero y serpentino y ojos a juego. Cass era fuego móvil y fluido. Era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Su pelo era negro y largo y sedoso, y se movía y se retorcía igual que su cuerpo. Cass estaba siempre muy alegre o muy deprimida. Para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca. Lo decían los tontos. Los tontos no podían entender a Cass. A los hombres les parecía simplemente una máquina sexual, y no se preocupaban de si estaba loca o no. Y Cass bailaba y coqueteaba y besaba a los hombres, pero, salvo un caso o dos, cuando llegaba la hora de hacerlo, Cass se evadía de algún modo, los eludía. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza, de no utilizar lo bastante su inteligencia, pero Cass poseía inteligencia y espíritu. Pintaba, bailaba, cantaba, hacía objetos de arcilla, y cuando la gente estaba herida, en el espíritu o en la carne, a Cass le daba una pena tremenda. Su mente era distinta y nada más. Sencillamente, no era práctica. Sus hermanas la envidiaban porque atraía a sus hombres, y andaban rabiosísimas porque creían que no les sacaba todo el partido posible. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. No tienen agallas, decía ella. No tienen nervio. Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas, todo fachada y nada dentro. Tenía un carácter rayando la locura. Un carácter que algunos calificaban de locura. Su padre había muerto del alcohol, y su madre se había largado dejando solas a las chicas. Las chicas se fueron con una pariente que las metió en un colegio de monjas. El colegio había sido un lugar triste, más para Cass que para sus hermanas. Las chicas envidiaban a Cass, y Cass se peleó con casi todas. Tenía señales de cuchilladas por todo el brazo izquierdo, de defenderse en 2 peleas. Tenía también una cicatriz imborrable que le cruzaba la mejilla izquierda. Pero la cicatriz, en vez de disminuir su belleza, parecía, por el contrario, realzarla. Yo la conocí en el bar West End, unas noches después de que la soltaran del convento. Al ser la más joven, fue la última hermana que soltaron. Sencillamente entró y se sentó a mi lado. Yo quizás sea el hombre más feo de la ciudad, y puede que esto tuviera algo que ver con el asunto. ¿Tomas algo? Claro, ¿por qué no? No creo que hubiese nada especial en nuestra conversación esa noche. Era solo el sentimiento que Cass transmitía. Me había elegido y no había más. Ninguna presión. Le gustó la bebida y bebió mucho. No parecía tener edad, pero de todos modos le sirvieron. Quizás hubiese falsificado el carné de identidad, no sé. En fin, lo cierto es que cada vez que volvía del baño y se sentaba a mi lado yo sentía cierto orgullo. No solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de las más bellas que yo había visto en mi vida. Le eché el brazo a la cintura y la besé una vez. ¿Crees que soy bonita?, preguntó. Sí, desde luego. Pero hay algo más que tu apariencia. La gente anda siempre acusándome de ser bonita. ¿Crees de veras que soy bonita? Bonita no es la palabra. No te hace justicia. Buscó en su bolso. Creí que buscaba el pañuelo. Sacó un alfiler de sombrero muy largo. Antes de que pudiese impedírselo, se había atravesado la nariz con él, de lado a lado, justo sobre las ventanillas. Sentí repugnancia y horror. Ella me miró y se echó a reír. ¿Crees ahora que soy bonita? ¿Qué piensas ahora, Saqué el alfiler y puse mi pañuelo sobre la herida. Algunas personas, incluido el encargado, habían observado la escena. El encargado se acercó. Mira, dijo a Cass, si vuelves a hacer eso te echo. Aquí no necesitamos tus exhibiciones. Vete a la mierda, amigo, dijo ella. Será mejor que la controles, me dijo el encargado. No te preocupes, dije yo. Es mi nariz, dijo Cass. Puedo hacer lo que quiera con ella. No, dije. A mí me duele. ¿Quieres decir que te duele a ti cuando me clavo un alfiler en la nariz? Sí, me duele, de veras. De acuerdo, no lo volveré a hacer. Ánimo. Me besó, pero como riéndose un poco en medio del beso y sin soltar el pañuelo de la nariz, cuando cerraron nos fuimos a donde yo vivía. Tenía un poco de cerveza y nos sentamos a charlar. Fue entonces cuando pude apreciar que era una persona que rebosaba bondad y cariño. Se entregaba sin saberlo. Al mismo tiempo,
Retrocedía a zonas de descontrol e incoherencia. Esquizoide. Una esquizo hermosa y espiritual. Quizás algún hombre o algo acabase destruyéndola para siempre. Esperaba no ser yo. Nos fuimos a la cama y cuando apagué las luces me preguntó: ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Ahora o por la mañana? Por la mañana, dije, y me di la vuelta. Por la mañana me levanté, hice un par de cafés y le llevé uno a la cama. Se echó a reír. Eres el primer hombre que conozco que no ha querido hacerlo por la noche. No hay problema, dije. En realidad no tenemos que hacerlo. No, espera, ahora quiero yo. Déjame que me refresque un poco. Se fue al baño. Salió enseguida. Realmente maravillosa. Largo pelo negro resplandeciente. Ojos y labios resplandecientes. Toda resplandor. Se desperezó sosegadamente. Buena cosa. Se metió en la cama. Ven, amor. Fui. Besaba con abandono, pero sin prisa. Dejé que mis manos recorriesen su cuerpo, acariciasen su pelo. La monté. Su carne era cálida y firme. Empecé a moverme despacio y queriendo que durara. Ella me miraba a los ojos. ¿Cómo te llamas?, pregunté. ¿Qué diablos importa?, preguntó ella. Solté una carcajada y seguí. Después se vistió y la llevé en coche al bar, pero era difícil olvidarla. No tenía que trabajar, así que dormí hasta las 2, y luego me levanté y leí el periódico. Cuando estaba en la bañera, entró ella con una hoja, una oreja de elefante. Sabía que estarías en la bañera, dijo, así que te traje algo para tapar esa cosa. Y me echó encima, en la bañera, la hoja de elefante. ¿Cómo sabías que estaba en la bañera? Lo sabía. Cass llegaba casi todos los días cuando yo estaba en la bañera. No era siempre la misma hora, pero raras veces fallaba, y traía las hojas de elefante. Y luego hacíamos el amor. Telefoneó 1 o 2 noches, y tuve que sacarla de la cárcel por borrachera y pelea. Esos hijos de puta, decía. Solo porque te pagan unas copas, creen que pueden llevarte a la cama. La culpa la tienes tú por aceptar la copa. Yo creía que se interesaba por mí, no solo por mi cuerpo. A mí me interesas tú y tu cuerpo. Pero dudo que la mayoría de los hombres puedan ver más allá de tu cuerpo. Dejé la ciudad y estuve fuera 6 meses, anduve vagabundeando. Volví. No había olvidado a Cass ni un momento, pero habíamos tenido algún tipo de discusión, y además yo tenía ganas de ponerme en marcha, y cuando volví pensé que se habría ido, pero no llevaba sentado 30 minutos en el West End, cuando ella llegó y se sentó a mi lado. Vaya, cabrón, veo que has vuelto. Pedí un trago para ella. Luego la miré. Llevaba un vestido de cuello alto. Nunca la había visto así. Y debajo de cada ojo, clavado, llevaba un alfiler de cabeza de cristal. Solo se podían ver las cabezas de los alfileres, pero los alfileres estaban clavados. Maldita sea, aún sigues intentando destruir tu belleza. No, no seas tonto, es la moda. Estás chiflada. Te he echado de menos, dijo. ¿Hay otro? No, no hay ninguno. Solo tú. Pero ahora trabajo en la calle. Cobro 10 billetes. Pero para ti es gratis. Sácate esos alfileres. No, es la moda. Me hace muy desgraciado. ¿Estás seguro? Sí, mierda, estoy seguro. Se sacó lentamente los alfileres y los guardo en el bolso. Porque la gente cree que es todo lo que tengo. La belleza no es nada. La belleza no permanece. No sabes la suerte que tienes siendo feo, porque si le agradas a alguien sabes que es por otra cosa. Vale, dije, tengo mucha suerte. No quiero decir que seas feo. Solo que la gente cree que lo eres. Tienes una cara fascinante. Gracias. Tomamos otra copa. ¿Qué andas haciendo?, preguntó. Nada. No soy capaz de apegarme a nada. Nada me interesa. A mí tampoco. Si fueses mujer podrías ser puta. No creo que quisiera establecer un contacto tan íntimo con tantos extraños. Debe ser un fastidio. Tienes razón. Es fastidioso. Todo es fastidioso. Salimos juntos a la calle. La gente aún miraba a Cass. Aún era una mujer hermosa, quizá más que nunca. Fuimos a casa. Abrí una botella de vino y hablamos. A Cass y a mí siempre nos era fácil hablar. Ella hablaba un rato, yo escuchaba, y luego hablaba yo. Nuestra conversación fluía fácil sin tensión. Era como si descubriésemos secretos juntos. Cuando descubríamos uno bueno, Cass se reía con aquella risa, de aquella manera en que solo ella podía reírse. Y durante la charla nos besábamos y nos arrimábamos. Nos pusimos muy calientes y decidimos irnos a la cama. Fue entonces cuando Cass se quitó aquel vestido del cuello alto y lo vi. Vi la mellada y horrible cicatriz que le cruzaba el cuello.
Era grande y ancha. Maldita sea, condenada. ¿Qué has hecho? Dije desde la cama. Lo intenté con una botella rota una noche. ¿Ya no te gustó? ¿Soy bonita aún? La arrastré a la cama y la besé. Me empujó y se echó a reír. Algunos me pagan los 10 y luego, cuando me desvisto, no quieren hacerlo. Yo me quedo los 10. Es muy divertido. Sí, dije. No puedo parar de reír. Cass, cabrona, te amo. Deja de destruirte. Eres la mujer con más vida que conozco. Volvimos a besarnos. Cass lloraba en silencio. Sentí las lágrimas. Sentí aquel pelo largo y negro tendido bajo mí, como una bandera de muerte. Disfrutamos e hicimos un amor lento y sombrío y maravilloso. Por la mañana, Cass estaba levantada haciendo el desayuno. Parecía muy tranquila y feliz. Cantaba. Yo me quedé en la cama gozando su felicidad. Por fin, vino y me zarandeó. Arriba, cabrón. Échate agua fría en la cara y la pinga y ven a disfrutar del banquete. Ese día la llevé en coche a la playa. No era un día de fiesta, y aún no era verano. Todo estaba espléndidamente desierto. Vagabundos playeros en andrajos dormían en la arena. Había otros sentados en bancos de piedra compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas revoloteaban, estúpidas pero distraídas. Ancianas de 70 y 80, sentadas en los bancos, discutían las ventas de fincas dejadas por maridos asesinados mucho tiempo atrás por la angustia y la estupidez de la supervivencia. Había paz en el aire, y paseamos, y estuvimos tumbados por allí y no hablamos mucho. Era agradable simplemente estar juntos. Compré sándwiches, papas fritas y bebidas, y nos sentamos a beber en la arena. Luego abracé a Cass y dormimos así abrazados un rato. Era mejor que hacer el amor. Era como fluir juntos sin tensión. Luego volvimos a casa en mi coche y preparé la cena. Después de cenar, le sugerí a Cass que viviésemos juntos. Se quedó mucho rato mirándome y luego dijo lentamente, no. La llevé de nuevo al bar, le pagué una copa y me fui. Al día siguiente, encontré trabajo como empaquetador en una fábrica y trabajé todo lo que quedaba de semana. Estaba demasiado cansado para andar mucho por ahí, pero el viernes por la noche me acerqué al West End. Me senté y esperé a Cass. Pasaron horas. Cuando estaba ya bastante borracho, me dijo el encargado, siento lo de tu amiga. ¿El qué? Pregunté. Lo siento. ¿No lo sabías? No. Suicidio. La enterraron ayer. ¿Enterrada? Pregunté. Parecía como si fuese a aparecer en la puerta de un momento a otro. ¿Cómo podía haber muerto? La enterraron las hermanas. ¿Un suicidio? ¿Cómo fue? Se cortó el cuello. Ya. Dame otro trago. Estuve bebiendo allí hasta que cerraron. Cass, la más bella de las 5 hermanas, la mujer más hermosa de la ciudad. Conseguí conducir hasta casa sin poder dejar de pensar que debería haber insistido en que se quedara conmigo en vez de aceptar aquel no. Todo en ella había indicado que le pasaba algo. Yo sencillamente había sido demasiado insensible, demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. Era un perro. No, ¿por qué acusar a los perros? Me levanté, busqué una botella de vino, bebí lúgubremente. Cass, la chica más guapa de la ciudad, muerta a los 20 años. Fuera, alguien tocaba la bocina de un coche. Unos bocinazos escandalosos, persistentes. Dejé la botella y aullé. Maldito seas, condenado hijo de puta, cállate ya. Seguía avanzando la noche y yo no podía hacer nada. Lo que acabas de escuchar no es una excepción en el universo de Bukowski. Es apenas una muestra de su manera de mirar el mundo. Sin anestesia, sin adornos, sin redención garantizada. Ahora continuamos con Púrpura como un iris. Prepárate para una historia donde la belleza no consuela y donde el impulso humano puede volverse impredecible. Escuchemos. En un lado del pabellón decía A1, A2, A3, etc., y allí estaban los hombres. En el otro decía B1, B2, B3, y allí tenían a las mujeres. Pero luego decidieron que sería buena terapia dejarlos mezclarse de vez en cuando, y era muy buena terapia. Cogíamos en los baños, en el jardín, detrás del granero, en cualquier sitio. Muchas de las que estaban allí se fingían locas porque los maridos las habían cazado con otros, pero todo era cuento. Pedían ellas mismas que las ingresaran, y así los maridos se compadecían,
y luego salían y volvían a las andadas. Luego volvían a entrar, salían, etc. Pero mientras estaban allí dentro tenían que coger, y nosotros hacíamos todo lo posible por ayudarlas. Y, por supuesto, el personal estaba muy ocupado. Los médicos cogiendo con las enfermeras y los ayudantes cogiéndose entre sí, por eso apenas se enteraban de lo que hacíamos nosotros, y eso estaba muy bien. He visto más locos fuera, mira donde quieras, almacenes, fábricas, oficinas de correos, tiendas de animales, partidos de béisbol, oficinas políticas que dentro. A veces me preguntaba por qué estarían allí. Había un tipo absolutamente equilibrado. Podías hablar con él sin problemas. Se llamaba Bobby. Parecía normal del todo. De hecho, parecía muchísimo más normal que la mayoría de los come-cerebros que intentaban curarnos. No podías hablar con un come-cerebros sin sentirte loco tú mismo. La razón de que la mayoría de los come-cerebros se hagan come-cerebros es que están preocupados por su propio coco. Y examinarla propiamente es lo peor que puede hacer un loco, y todas las teorías que digan lo contrario son pura mierda. De vez en cuando algún loco preguntaba algo así. Oye, ¿dónde está el doctor Maloff? No ha aparecido hoy. ¿Está de vacaciones o lo han trasladado? Está de vacaciones, contestaba otro loco, y lo han trasladado. No lo entiendo. Cuchillo de carnicero, muñecas y cuello. No dejó ni una nota. Era un tipo tan agradable. Sí, mierda, sí. Esto es algo que yo no podía entender. Quiero decir, ¿cómo diablos pueden llegar los chismes a lugares como aquel? Los chismes nunca se equivocan. Fábricas, grandes instituciones como aquella, corre el rumor de que ha pasado esto y aquello, y más aún, con días, con semanas de antelación, oyes cosas que resultan ciertas. Al viejo Joe, que llevaba allí 20 años, lo iban a soltar, o nos iban a soltar a todos, o cualquier cosa así. Siempre era cierto. Otra cosa de los come-cerebros, volviendo a ellos, era que yo nunca podía entender por qué tenían que seguir la vía dura, teniendo a su disposición todas aquellas píldoras. Bueno, en fin, volviendo al asunto, los casos más avanzados, quiero decir avanzados respecto a una aparente cura, tenían permiso para salir a las 2 de la tarde los lunes y los jueves, y tenían que volver a las 5:30 porque si no perdían sus privilegios. La teoría era que así podríamos lentamente ajustarnos a la sociedad. Ya sabes, en vez de simplemente saltar del manicomio a la calle, un vistazo podría hacerte volver enseguida, al ver a todos aquellos locos sueltos. A mí me concedían mis privilegios de lunes y jueves, durante los cuales visitaba a un médico al que tenía enganchado, y me cargaba de bencedrina, dexadrina, mecendrina, arcoirís, libriums y demás, gratis. Se lo vendía a los pacientes. Bobby las comía como caramelos, y Bobby tenía muchísimo dinero. En realidad, la mayoría lo tenía. Como dije, a veces me preguntaba por qué Bobby estaba allí. Era normal en casi todas las áreas de conducta, solo tenía una cosita. De vez en cuando se levantaba y se metía las manos en los bolsillos, y alzaba mucho las perneras de los pantalones, y andaba 8 o 10 pasos, soltando un torpe silbidillo. Una especie de melodía que tenía en la cabeza. No era musical, era una especie de melodía, siempre la misma. Duraba solo unos segundos. Eso era lo único que le pasaba a Bobby. Pero seguía haciéndolo entre 20 y 30 veces al día. Yo, al verlo, al principio creí que bromeaba y pensé, vaya, qué tipo más simpático y agradable. Luego, más tarde, te dabas cuenta de que tenía que hacerlo. Vale, ¿dónde estaba? Bien. A las chicas las dejaban salir a las 2 de la tarde también, y entonces teníamos más posibilidades con ellas. Hacía mucho calor en los armarios cuando cogíamos dentro, pero teníamos que darnos prisa porque rondaban por allí los cazadores. Eran tipos con autos que conocían el horario del hospital, y llegaban en sus coches y nos birlaban a nuestras lindas y desvalidas damas. Antes de meterme en el tráfico de drogas, no tenía casi dinero y sí muchos problemas. Tuve una vez que tirarme a una de las mejores, Mary, en el baño de señoras de una gasolinera. Fue bastante difícil para dar con la postura. Nadie quiere acostarse en el suelo de un meadero, y el asunto no iba bien de pie. Era espantoso. Hasta que recordé un truco que aprendí una vez en el baño de un tren, cuando cruzaba Utah con una linda y joven india borracha de vino. Le dije a Mary que pusiera una pierna encima del lavabo. Yo también subí una pierna encima del lavabo y la clavé. Funcionó bien. Recuérdalo. Puede serte útil algún día. Puedes, incluso, soltar el agua caliente
y que te bañe los huevos para añadir una sensación más. Pero el caso es que salió primero Mary, del baño de señoras, y luego salí yo, y me vio el de la gasolinera. Amigo, ¿qué hacía usted en el baño de señoras? Ay, Dios mío, guapo. Hice un delicado movimiento con la muñeca. ¿Qué exactamente buscas conmigo? Y salí meneando el culo. No pareció poner duda de mi condición. Eso me preocupó unas 2 semanas, pero luego lo olvidé. O creo que lo olvidé. En fin, de todos modos, la droga funcionaba bien. Bobby se lo tragaba todo. Le vendí incluso un par de píldoras anticonceptivas. Se las trago también. Buen material, amigo. Consígueme más, ¿vale? Pero el más raro de todos ellos era Pulon. Siempre estaba sentado en una silla junto a la ventana, sin moverse. Nunca iba al comedor. Nadie lo veía comer. Pasaban semanas. Y él seguía sentado allí, sentado en su silla. Pero se relacionaba realmente con los locos que eran casos perdidos. La gente que nunca hablaba con nadie, ni siquiera con los comecerebros. Se plantaban allí y hablaban con Pulon. Hablaban, cabeceaban, reían, fumaban. Aparte de Pulon, también a mí se me daba muy bien relacionarme con estos casos perdidos. ¿Cómo hacen para vencer su resistencia? Nos preguntaban los comecerebros. Entonces, ambos les mirábamos sin contestar. Pero Pulon podía hablar con gente que llevaba 20 años sin hablar. Conseguía que contestaran a preguntas y que le contaran cosas. Pulon era muy raro. Era uno de esos hombres inteligentes capaces de morir sin soltar prenda, y quizás por eso seguía aquel camino. Solo un zoquete tiene bolsas llenas de consejos y respuestas a todas las preguntas. Escucha, Pulon, dije, tú nunca comes. Nunca te veo comer nada. ¿Cómo puedes mantenerte? Me ofrecí de voluntario para trabajos especiales, solo por salir del pabellón, para andar por el hospital. Yo era un poco como Bobby, solo que no me subía los pantalones ni silbaba alguna desentonada versión de la Carmen de Bizet. Yo tenía aquel complejo de suicidio y graves ataques depresivos, y no podía soportar las muchedumbres. Sobre todo, no podía soportar estar en una larga cola esperando por algo. Y en eso es que se está convirtiendo toda la sociedad. Largas colas y esperar por algo. Intenté suicidarme con gas y no resultó. Pero tenía otro problema. Mi problema era salir de la cama. Me fastidiaba salir de la cama. Siempre. Solía decir a la gente, los mayores inventos del hombre son la cama y la bomba atómica. La primera te aísla, y la segunda te ayuda a escapar. Me tomaban por loco. Juegos de niños, eso es todo lo que hace la gente, juegos de niños. Van de la vulva a la tumba sin que les roce siquiera el horror de la vida. Sí, me fastidiaba levantarme de la cama por la mañana. Esto significaba empezar la vida de nuevo, y después de estar en la cama toda la noche, has creado un tipo de intimidad a la que es muy difícil renunciar. Yo siempre fui un solitario. Perdona, supongo que lo que me pasa es que estoy desquiciado, pero no me importaría que todos los habitantes del mundo se muriesen. Sí, sé que no es agradable. Pero yo me pondría tan contento como un caracol. Después de todo era la gente la que me hacía desgraciado. Todas las mañanas igual. Bukowski, arriba. ¿Qué? He dicho. Bukowski, arriba. ¿Cómo? Nada de cómo. Arriba. Levántate de una vez, pendejo. Ve y méteselo a tu hermana menor. Iré a avisar al doctor Blasingham. A la mierda el doctor Blasingham. Y allí llegaba trotando Blasingham, furioso, algo alterado, en fin, porque estaba metiéndole el dedo a una de las estudiantes de enfermería en su despacho, una que soñaba con casarse e ir de vacaciones a la Riviera Francesa, con un viejo subnormal al que ni siquiera se le paraba. Doctor Blasingham, chupasangre de los fondos del municipio, un farsante y un mierda. Yo no entendía cómo no lo habían elegido a un presidente de Estados Unidos. Quizás no lo habían visto nunca. Estaba tan ocupado sobando y baboseando los panties de la enfermera. Vamos, Bukowski, arriba. No hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Es que no se da cuenta? Arriba. O perderá todos sus privilegios. Mierda. Eso es decir que perderás el condón cuando no hay nada que coger. De acuerdo, cabrón. Yo, el doctor Blasingham, voy a contar. Veamos. 1, 2. Me levanté de un salto. El hombre es la víctima de un medio que se niega a comprender su alma. Tú perdiste el alma en el jardín de infantes, Bukowski. Vamos. Lávate y prepárate para el desayuno.
Me dieron el trabajo de ordeñar las vacas y tenía que levantarme antes que nadie, pero era agradable tirarles de las tetas a las vacas aquellas. Y me puse de acuerdo con Mary para encontrarnos junto al granero aquella mañana. Toda aquella paja. Sería bárbaro, bárbaro. Yo estaba tirándole de las tetas al animal, cuando se asomó Mary por un lado. «Venga, vamos, Pitón». Ella me decía Pitón. No tengo idea de por qué. Quizás piense que soy pulón, pensaba yo. Pero, ¿qué demonios saca un hombre con pensar? Solo problemas. En fin, subimos al altillo del pajar, nos desvestimos, desnudos los dos como ovejas esquiladas, tiritando, aquella paja limpia y dura clavándose en la carne como alfileres de hielo. ¡Demonios! Era lo que se lee en las novelas antiguas. Dios mío, estábamos allí. Lo metí. Era magnífico. Ya empezaba a engranar cuando pareció como si todo el ejército italiano entrara de pronto al pajar. ¡Alto! ¡Alto! Suelta a esa mujer. Desmonta inmediatamente. Saca tu pinga de ahí. Una pandilla de enfermeros. Magníficos chicos todos, pero homosexuales la mayoría. Yo no tenía nada contra ellos. Todavía. Bueno, subieron por la escalerilla. Ni una clavada más, animal. Si te vienes te cortamos los huevos. Aceleré, pero era inútil. Eran 4. Me arrancaron de allí y me tiraron de espaldas. Dios santo, mira ese chisme. Púrpura como un iris y como medio brazo de largo. Palpitante, gigantesco, feo. ¿Debemos? Podríamos perder el trabajo, pero quizás merezca la pena. En ese momento entró el doctor Blassingham. Eso lo resolvió todo. ¿Qué pasa ahí arriba?, preguntó. Tenemos a este hombre bajo nuestro control, doctor. ¿Y la mujer? ¿La mujer? Sí, la mujer. Oh, ella está más loca que el diablo. De acuerdo, que se pongan la ropa y que vengan a mi despacho, por separado. Primero la mujer. Me hicieron esperar allí fuera, a la puerta del despacho particular de Blassingham. Allí estuve sentado entre 2 enfermeros en aquel duro banco, pasando de un ejemplar del Atlantic Monthly a otro del Reader's Digest. Una tortura. Como estar muriéndose de sed en el desierto y que te pregunten qué prefieres, chupar una esponja seca o que te metan 9 o 10 granos de arena garganta abajo. Supongo que Mary recibió una buena reprimenda del doctor. Luego sacaron a Mary y me metieron a mí. Blassingham parecía tomarse en serio el asunto. Me dijo que llevaba varios días vigilándome con unos prismáticos, que sospechaba de mí desde hacía semanas. 2 embarazos sin aclarar. Le dije que privar a un hombre de relaciones sexuales no era el medio más saludable de ayudarlo a recobrar el juicio. Él proclamó que la energía sexual podía transferirse columna vertebral arriba y reciclarse para otros usos más gratificantes. Le dije que creía que podía ser así, si fuese voluntario, pero que siendo a la fuerza, a la columna vertebral podía muy bien no apetecerle transferir energía para otros usos más gratificantes. En fin, perdí mis privilegios por 2 semanas. Pero algún día, antes de morir, espero echar un polvo en aquella paja. Interrumpir mi clavada en esa forma. Me deben una, como mínimo.